Por fe nos movemos, hermanos, por fe somos. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar de voz de nuestro pastor Hugo César Ríos III, así puesto de pie, el mensaje, la fe en acción. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por tu amor, Señor, tu bondad, tu misericordia, porque son los elementos que tú nos das, Señor, para que podamos estar bien, para que te agradezcamos, para que te busquemos, para que continuemos adelante, Señor. Gracias por darnos el privilegio de estar hoy en tu casa. Y gracias, Señor, por darnos el privilegio de adorarte. Señor, recíbelo, te lo rogamos. Lo hacemos con el corazón, como tú lo pides, en espíritu y en verdad. Pero también, Señor, agradecemos porque nos das el privilegio de meditar en tu palabra. Señor, pedimos tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Siempre la necesitamos, Padre. Tu permiso, tu dirección, tu respaldo, la presencia de tu Santo Espíritu, porque es tu palabra, Señor. Y rogamos, mi Dios, que nos ayudes, porque todo, mi Dios, a tus hijos es para bien. Y te agradecemos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. ¿Pueden sentarse? Bueno, ya nos saludamos y agradecemos a Dios por ese privilegio. Saben ustedes que todo lo que Dios permite es para nuestro bien, ¿verdad? Así que dicen por ahí los que saben de esto que necesitamos, no sé, 8, 10, no sé cuántos abrazos al día para, ¿cuántos? 10, para que podamos estar bien emocionalmente, ¿verdad? Eso ayuda al equilibrio emocional. Entonces, pues no esperemos, ¿verdad? A que nos digan. Y bueno, siempre hago hincapié en esto, en que todas las personas que nos visitan, incluyéndonos nosotros, porque el poder tener la vida hoy es un gran privilegio que Dios nos da. Entonces el vernos es una invitación de parte de Dios para agradecer al Señor porque vemos al hermano, a la hermana, y el amor de Dios nos impele, dice la palabra de Dios, nos empuja para poder bendecir, para poder saludar, para poder abrazar, para poder decir Dios te bendiga, ¿verdad? Y siempre cuando alguien nos visita, ¿verdad? Yo les pido en el nombre del Señor, no estén esperando a que les diga yo salgan de su lugar. Y, amados hermanos, eso es algo natural, ¿verdad? El bendecir a los demás, el decirle Dios te bendiga, que bueno que estás aquí, te esperamos, un abrazo, ¿verdad? De manera natural, porque estamos en nuestro espacio, estamos en el lugar que Dios nos provee para que el amor de Dios se desborde, ¿verdad? Se muestre. Aquí no estamos en una fila del banco en donde a lo mejor a alguien le pudiera dar pena decirle a alguien que va pasando Dios te bendiga, ¿verdad? No, aquí estamos en nuestro lugar, en nuestro espacio. Entonces yo les invito a eso. Más bien es Dios el que nos invita, ¿verdad? Así que usted debe de estar ahorita pues a gusto en casa, sintiéndose bien, ¿verdad? Si alguien está triste, si alguien tiene alguna pesar en su corazón, venga al altar, ore a Dios, ¿verdad? Aunque esté pasando la predicación, aunque estemos cantando, aunque estemos leyendo, en el momento en que usted desee pasar al altar, el altar es del Señor, siempre está abierto. El objetivo de estar aquí en la casa de Dios es encontrarnos con el Señor, ¿verdad? No estamos sujetos a
que ahora toca cantar y no puedo pasar, no puedo orar, ¿verdad? O toca la lectura y pues no se vería bien, ¿verdad? No, esos conceptos en el pueblo de Dios no caben. Si usted desea en cualquier momento estar platicando con el Señor, ¿verdad? Antes en los templos había un cuartito a los lados, ¿verdad? Así como este, pero era especial para orar, para todo aquel que quisiera orar y no quisiera estar enfrente, digamos, de todos, podía pasar. Antes había eso, ¿verdad? Van cambiando las estructuras, ¿verdad? En los templos. Antes también había bautisterio, ¿verdad? Aquí en las plataformas para los bautizos. Van cambiando las formas de acuerdo a los pensamientos de las personas, pero Dios siempre está aquí para estar con nosotros. Amén. Y nosotros venimos para estar con Dios. Así que, amados hermanos, usted siempre debe estar en la libertad en todo aquello que signifique adorar a Dios. Y el darnos un abrazo, ¿verdad? Todo con orden, decentemente, como dice la palabra de Dios. Si alguien viene, si usted se alegra de ver a alguien, obviamente, ¿verdad? En el momento que corresponde, usted, pues yo le invito para que lo haga, ¿verdad? Con todo el amor que caracteriza a los hijos de Dios. Amén. Muy bien. El tema es la fe en acción. La fe en acción. La Biblia nos habla de fe. De hecho, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para empezar, ¿verdad? Y la fe, la palabra fe se utiliza muchísimo en la Biblia. Desde que inicia la lectura bíblica hasta que termina en Apocalipsis, está llena de lo que es la palabra fe y de lo que implica la fe. Así que tenemos mucho que platicar, no solamente en este momento, sino en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Tenemos mucho que obtener acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca de la fe. Es muy importante este tema. ¿Pero qué es la fe? ¿Cómo se manifiesta la fe? ¿Cómo puedo yo saber si tengo fe? Y esto es algo que debemos de manejar, porque todos los días necesitamos la fe, ¿verdad? Lo cantamos como un elemento muy importante de nuestra vida, tanto física como emocional, como mental, como espiritual. La fe está sumergida en todo aquello. Pero Hebreos, en ese mismo versículo, amados hermanos, capítulo 11, versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera dice que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay. ¿Qué significa estas palabras? Y también debe creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Así dice este versículo. Entonces, amados hermanos, Hebreos, que es conocido como el libro, ¿verdad? Que habla mucho más que los demás acerca de la fe. De hecho, el capítulo 11, todo es acerca de la fe y de los que llamamos, o de los que se conocen como los héroes de la fe. Amados hermanos, nos ubica en que no es posible agradar a Dios sin fe, pero que el que se acerca a Dios, o más bien que el que se acerca a Dios debe hacerlo de tal manera que debe de creer que Dios existe. Eso significa crea que le hay. Así lo encuentran ustedes en su versión Reina Valera. Por lo menos en la 1960 dice crea que le hay, que Dios existe. Eso es lo que significa. Si usted ora a Dios y se refiere al Dios que hizo los cielos y la tierra, usted debe creer que Dios existe.
eso tiene que ver con la fe, porque es importante, ¿verdad? De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, la fe está relacionada con todas las situaciones que pasamos en la vida, porque siempre le estamos pidiendo a Dios, ya sea sabiduría, ya sea que nos ayude en algún problema, ya sea que necesitamos sanidad física o emocional o espiritual, que nos ayude para conseguir un trabajo, que nos ayude con los hijos, con el esposo, con la esposa, pero siempre le estamos pidiendo. De tal manera, amados hermanos, que la palabra fe está relacionada con todas aquellas situaciones que pasamos en la vida, principalmente, o la relacionamos un poquito más con las cosas que nos preocupan, con las que sufrimos. Con ello lo relacionamos un poco más. Y nos dirigimos hacia allá porque pensamos que la fe se necesita para cuando tenemos un problema, una necesidad. Y por eso decimos que oramos con fe, ¿verdad? Y por eso decimos que vivimos por fe. Lo acabamos de cantar. Porque son nuestras expresiones para poder decir que tenemos confianza, que tenemos seguridad en Dios, en que Dios nos va a ayudar, ¿verdad? La palabra fe, amados hermanos, tiene dos acepciones. La fe en griego es una palabra que se dice es pistis, pistis. Y esta palabra tiene dos acepciones que significan fe, fidelidad y compromiso. Si hay fidelidad, si hay compromiso, hay fe. Es lo que dice, lo que se desprende de esta palabra, pistis, fe. Entonces, amados hermanos, la fe está relacionada muy fuertemente con las obras. Todos entendemos y sabemos que la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque para ser salvos también se necesita fe, ¿verdad? Romanos 1:17, ¿verdad? Amados hermanos, Santiago, en su capítulo 2, versículos 17 y 18, nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago está hablando para que no lo entienda nuestro corazón, sino para que lo entienda nuestra mente. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que la mente tiene un lugar muy importante para entender, para comprender, para meditar, para reflexionar, para escudriñar, dice el Señor Jesús. Y aquello que se va entendiendo, que se va comprendiendo, que se le va encontrando sentido, es lo que le vamos permitiendo a Dios que lo, dice la palabra del Señor, lo plante en nuestro corazón.
Pero es muy difícil que alguien pueda obedecer a Dios si no comprende que hay que obedecer a Dios. De tal manera, amados hermanos, que una persona dice: muéstrame tu fe sin tus obras. Alguien que dice: yo tengo fe. Ajá. ¿Y de qué manera yo puedo ver que tú tienes fe? Es lo que está diciendo Santiago. Pero Santiago dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. Aún sin palabras, las personas pueden ver que yo tengo fe. Una persona puede decir: yo tengo mucha fe. Pero ¿de qué manera podemos saber que tiene fe? Dice Santiago. Pero también hay una persona que, aún sin decir palabras, todo mundo puede ver que tiene fe. Entonces, amados hermanos, la fe, de acuerdo a Santiago, está muy relacionada con las obras. La fe tiene que ver con el creer. ¿Se acuerdan lo que leímos? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que se acerca a Dios, dice, debe creer que le hay. Así que, amados hermanos, la fe está relacionada con las obras, pero también está relacionada con el creer. Y las obras no son solamente obras, porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta, pero también la fe sin las obras es muerta. Tiene su camino, pero también habla de creer. Pero vean ustedes, amados hermanos, lo que dice Santiago 2:19. No se trata solamente de decir yo creo, porque también los demonios creen y tiemblan. Entonces, no se trata para que yo tenga fe, o que realmente tenga yo fe, no solamente se trata de decir yo tengo fe, o no se trata solamente de decir yo tengo obras, o no se trata solamente de decir yo creo. Cualquiera de estas cosas tiene su razón de ser, porque el Señor pide que tengamos obras, porque el Señor pide que creamos. Porque los demonios conocen, y conocen muy bien, el poder del Señor Jesús. Ellos, amados hermanos, no pueden arrepentirse, ya están condenados. Y sí creen. Pero el privilegio que tenemos nosotros, amados hermanos, es de que podemos entender, podemos comprender, podemos escudriñar, podemos reflexionar en que la razón por la cual los demonios o ángeles caídos ya no pueden arrepentirse es porque ellos desecharon la gracia de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de no rechazar la gracia de Dios. Dice Pablo, por supuesto que sí. Si nosotros analizamos, comprendemos, reflexionamos, meditamos, que la palabra de Dios es buena para nuestra vida, aunque sea para corregirnos, entonces, amados hermanos, le diremos al Señor, gracias, ayúdame. Porque hay una persona que le dijo al Señor, ¿crees? Y él dijo, sí, Señor, creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Es decir, te necesito.
Entonces, amados hermanos, el tener fe no es una fe en la cual nosotros podamos decir yo tengo fe y con eso ya tenemos fe. No, no es así. Tampoco es cuando una persona dice yo creo y por decir creo ya tiene fe. Tampoco es así. Porque una persona que tiene fe, dice la Biblia, es una persona fiel, pero también es una persona comprometida, aunque no diga nada. Entonces, amados hermanos, la fe, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, es una fe en acción. Es una fe que se mueve. Es una fe que se vive. ¿Y por qué decimos que tenemos fe? Porque tenemos problemas. Porque estamos preocupados. Porque estamos angustiados. Porque oramos a Dios pidiendo misericordia, pidiendo salud, pidiendo solución para los problemas. Por eso oramos y decimos yo tengo mucha fe. Y por supuesto la palabra de Dios lo entiende, lo comprende como ese gran deseo de la persona de que Dios escuche su oración y de que Dios le dé solución a su problema y que sea para bien, es decir, de acuerdo a lo que la persona espera. Yo tengo fe en que mi problema se va a solucionar. Yo tengo fe en que Dios va a sanar. Yo tengo fe en que se va a levantar, en que vamos a salir de esto. Tengo fe. Y damos por hecho que porque decimos eso y porque oramos, las cosas se van a solucionar de acuerdo a como nosotros pensamos. Porque tenemos fe. Decimos nosotros. Pero la fe, de acuerdo a lo que la Biblia nos presenta, no solamente es decir, no solamente es tener obras, sino, dice la Biblia, es cuando la persona es fiel a Dios y cuando la persona está comprometida con Dios en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, porque está pensando, porque está utilizando su mente, porque está razonando, porque está meditando, porque está reflexionando, porque está escudriñando y toma la decisión aunque el problema esté presente. Entonces, amados hermanos, la fe se menciona en la Biblia, por ejemplo, cuando Pedro camina sobre el agua. Y Pedro dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. ¿Pedro caminó sobre el agua, amados hermanos? Sí, caminó. Después pasó otra cosa, pero Pedro caminó sobre el agua. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios se menciona en la Biblia cuando los discípulos no pudieron sacar un espíritu inmundo. Y cuando ellos preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor les dice, pues, por vuestra poca fe. Así de sencillo. Pero también, amados hermanos, vemos al Señor Jesús sanando a mucha gente. Y a varios de ellos les dijo, por tu fe has sido sanado. Entonces, amados hermanos, este tema de la fe es tan importante que tenemos que poner atención porque todos necesitamos fe. Todos necesitamos que Dios vea nuestra fe. Y el Señor dice, a mí me basta con que sea pequeñita. Da una figura que dice como si fuera del tamaño de una semilla de mostaza. Dice allí en la Biblia que es la más pequeña de las semillas de las hortalizas.
Y dice el Señor, para mí es suficiente que tengas esa fe. Yo me encargo de todo lo demás. Pero amados hermanos, Santiago, en su capítulo 1, versículos 6 y 7, dice que si le pedimos algo al Señor, lo debemos hacer con fe. Usted en este momento, en esta semana, le ha estado pidiendo algo al Señor. Todos le hemos estado pidiendo algo al Señor. Y Santiago dice que si le pedimos algo al Señor, lo debemos hacer con fe, sin dudar. Porque dice, porque el que duda, ¿qué dice Santiago? Será así, pero al final, lo que nos interesa es lo que dice al final. ¿Qué? Sí, así andará, pero ¿qué dice más adelante? Así. La persona que duda le está pidiendo al Señor, pero duda, es decir, no cree que Dios pueda realmente ayudarle, no cree en lo que Jesús dice. No piense, dice Santiago, tal persona que recibirá cosa alguna del Señor. Imagínense qué tan importante es la fe. El que ora a Dios, el que se acerca a Dios, el que le pide algo a Dios, dice Santiago, lo debe hacer con fe. Entonces es importante decirle al Señor, Señor, ayúdame con mi fe. Yo quiero que mi fe esté depositada en ti. Yo quiero que mi fidelidad esté depositada en ti. Yo quiero que mi compromiso esté depositado en ti. Porque al final de cuentas, tú eres el que obra, tú eres el que sana, tú eres el que provee, tú eres el que nos cuida. Yo solo te pido, ayúdame a hacerlo correctamente. Ayúdame a que esa fe, aunque sea pequeñita, te agrade, Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque no hay fe. Entonces, amados hermanos, hay un texto que todos conocemos y que es de mucha bendición, ¿verdad? Para todos nosotros, Hebreos 11:1, y que nos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Está hablando de dos palabras que no tienen nada que ver con que si Dios nos da o no nos da, con que si Dios nos escucha o no nos escucha. Una palabra es certeza y la otra es convicción. Y no tiene que ver con que yo tengo certeza de que Dios me va a dar, yo tengo certeza de que Dios me va a sanar. No está diciendo eso. Está hablando de tener la certeza, la seguridad, y de tener la convicción, estar convencidos de que yo creo en lo que Jesús dice, y mi fe, mi certeza, mi convicción, mi seguridad está en las manos de Dios. Él sabrá qué hacer con eso, con mi fe. Amén. ¿Sí le captaron? ¿Usted cree en Jesús? Me llama mucho la atención cuando el Señor Jesús le dice a su pueblo, San Juan 14, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Usted cree en Dios? Por supuesto que sí. ¿Usted cree en Jesús? Son cosas diferentes.
Jesús y Dios es la misma persona. Pero cuando lo desglosamos, entendemos que Dios es nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro Padre, el dueño de todo, incluyendo nuestra vida. Pero el Señor Jesús vino para enseñarnos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Padre Celestial, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús, que nadie puede conocer a Dios si el Hijo no se lo haya dicho, no se lo haya mostrado, no se lo haya enseñado, y nadie puede ir al Hijo sin que el Padre le dé permiso. Entonces, lo que Jesús diga, lo que Jesús enseñe, es tan importante porque Él es el que nos dice que hay que tener fe, aunque sea poquita. Entonces, dice el Señor Jesús: creen en Dios, creen en el Padre, crean en mí, crean en lo que yo les digo. Todos tenemos algo que pedirle a Dios. Y dice el Señor Jesús: ¿en dónde está vuestra fe? ¿En dónde? ¿En sus fuerzas? ¿En sus conocimientos? ¿En sus habilidades? Dice el Señor Jesús: crean en mí, sean fieles a mí, estén comprometidos conmigo. No está hablando de que cuando tengas problemas y dificultades tienes permiso para alejarte, para ver a ver cómo lo solucionas, que es lo que muchos hacemos. Cuando ya todo pasó, cuando ya estamos más o menos allá, vamos regresando después de un mes, 2 meses, 3 meses, porque ya todo está bien, porque ya no necesitamos a Dios, porque ya lo solucionamos nosotros. Pero nuestra vida espiritual, en lugar de ir para arriba, ir para arriba, ir para arriba, va para abajo. Y esa fidelidad y ese compromiso que Dios esperaba no está. Por lo tanto, tampoco hay fe. Entonces, amados hermanos, ¿cómo podemos vivir con fe? La fe, es decir, la fidelidad, el compromiso con el Señor, es lo que le permite a una persona permanecer en el Señor. Es lo que le permite seguir adelante. Es lo que le permite estar fortalecido. Es lo que le permite tener el gozo de Dios. Es lo que le permite la paz de Dios. Tener paz, aunque el problema sea inmenso, porque tiene fe, porque es fiel a Dios, porque está comprometido con el Señor, porque ha puesto esa necesidad en las manos de Dios, porque cree que la respuesta que el Señor dará será la mejor, está en las mejores manos. Por lo tanto, mi corazón está con la paz de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, la fe, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, es una fe en acción. El Señor ha prometido estar con nosotros siempre. Nosotros ponemos las cosas en las manos de Dios. Tenemos fe en que Él hará lo mejor con esa necesidad. Pero Él dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si es necesario, estaré fortaleciéndote cada día durante X tiempo.
hasta el fin del mundo. Pero no te dejaré solo. Te daré las fuerzas para enfrentar la situación. Y el propósito que yo tengo siempre saldrá para bien, porque tú eres una persona que me ama. Y como me amas, estás poniendo tu fidelidad y tu compromiso en mis manos. Y estás confiando en que la respuesta que yo daré o que yo estoy dando es la mejor. Y eso es lo que trae paz a tu corazón. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amados hermanos, hay un párrafo en la palabra del Señor en medio del Sermón del Monte que se le llama la regla de oro. Y la regla de oro dice en una primera parte, estoy en San Mateo 7, del 7 al 12. En una primera parte, la regla de oro dice de esta manera: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Verdad? Qué bonito es pensar, ¿verdad? Yo le pido a Dios, porque aquí dice que yo le pida y que Él me va a dar. Entonces yo le pido y Él me da. Y como Él es fiel y Él no miente, me tiene que dar lo que le pido, ¿verdad? ¿Les gusta escuchar eso? ¿Verdad? Entonces, usted pida. Para eso estamos aquí, para pedirle a Dios, ¿no? Cuando entendemos este versículo fuera de lo que la palabra de Dios enseña, dicen los que saben de esto, hay que hacer una exégesis del texto bíblico. Pero también hay una palabra que se llama eisegesis. En lugar de X, una I. Una eisegesis es cuando sacamos de contexto lo que la palabra de Dios dice y la enseñamos como nosotros pensamos. Entonces, amados hermanos, ¿qué le pide usted a Dios? ¿Utiliza la palabra pedir? ¿Utiliza la palabra buscar? ¿Utiliza la palabra llamar? Dios siempre dará una respuesta. Siempre abrirá la puerta. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 3:20. Siempre estará atento para escuchar su llamado. Pero ¿qué es lo que si usted tiene fe en Dios, si usted es una persona que está entendida de lo que es la fe, entonces, ¿qué le va a pedir a Dios? ¿Qué va a buscar de Dios? ¿Por qué va a llamar a Dios? La Biblia dice: todo el que pida, el que pide recibe, todo el que busca halla, todo el que llama se le abrirá. ¿Qué es lo que le pide usted? Y que eso signifique fe. Amados hermanos, si usted busca el amor de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la voluntad de Dios, amados hermanos, usted seguramente pedirá cosas que estén de acuerdo con la palabra de Dios. Seguramente le pedirá: Señor, llena por favor mi corazón de tu presencia. Necesito que tú estés conmigo para que yo pueda serte fiel en medio de esta necesidad, en medio de este problema. Por favor, Señor, vean ustedes los salmos: no escondas tu rostro de mí. De lo profundo, Salmo 130, clamo a ti, Señor. Por favor, escucha mi voz, escucha mi clamor.
Usted se entrega a Dios. Le dice: Señor, confío en ti. Tú eres mi luz y mi salvación. No está diciendo ese salmo: Señor, porque tú eres mi luz y mi salvación, entonces me vas a dar lo que yo necesito, lo que yo creo que necesito. No, Señor, yo estoy contigo. Tú sabrás qué hacer con mi problema, con mi necesidad, pero yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero tener comunión contigo. A eso venimos al altar del Señor, a presentar nuestra alma y nuestro corazón, para que Él lo agarre, para que Él lo tome, para que Él lo abrace, para que Él lo fortalezca. Él sabrá qué hacer con la necesidad, porque antes que nosotros se lo digamos, Él ya lo sabe. Amén. Pero ¿a qué venimos al Señor? ¿A qué venimos a pedirle? ¿Para qué venimos a llamarlo? ¿Para qué venimos a buscarlo? ¿Para qué le tocamos la puerta? ¿Cuál es la razón real de nuestro corazón? Yo se los he dicho muchas veces: Dios no es Santa Claus. Dios es Dios, Rey de Reyes, Padre eterno, que merece toda la honra y toda la gloria. Hay una forma para venir a presentarnos delante de Dios, con un corazón contrito y humillado, al cual el Señor dice: no desprecia. Entonces, amados hermanos, el Señor dice en la segunda parte de la regla de oro: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y una vez más interviene la fe, interviene el creer en Jesús y en lo que Jesús dice. Porque ciertamente el ejemplo lo entendemos muy bien. Como padres no le vamos a dar una piedra a nuestro hijo que nos está pidiendo un pan. Lo entendemos perfectamente. ¿Usted cree que Dios le va a dar a usted algo malo para usted, para su vida, para sus hijos? Entonces, lo que Dios le dé será bueno para usted, para su vida, para sus hijos, aunque no sea lo que usted espera. El hijo le pide un pan y usted le dice: hijo, pues nada más hay que bolillos, no hay más que bolillos. Yo quería una concha, pues no hay, hijo, solo bolillos, pero aquí está esto. A veces nosotros pedimos, y lo pedimos de acuerdo al entendimiento que tenemos, humano, limitado. Y lo pedimos bien, y lo pedimos con el corazón. Pero Dios, en su infinita sabiduría, Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Muchas veces no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y siempre será bueno para nosotros. Nunca nos dará nada malo. Esa es la segunda parte de lo que está inmerso en la regla de oro. La tercera parte, amados hermanos, es muy importante. Así que es como la conclusión de esas dos primeras partes. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y una vez más está inmersa la fe, pero esta tiene que ver directamente con las situaciones que tenemos en la vida. ¿Cómo somos nosotros con las personas?
no cómo son con nosotros, cómo somos nosotros con las personas. El Señor dice, si vienes al altar y allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. O sea, hay algo que hacer. ¿Y cuántos estamos aquí sin arreglar las cosas, teniendo problemas con los demás, enemistados entre ustedes mismos, con sus familias, con sus padres, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos? Pero vienen a adorar a Dios como si no hubiera ningún problema. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amados hermanos, la fe, dice esta tercera parte: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Crean en mí, dice el Señor Jesús. Todo va a mejorar si ustedes hacen con los demás lo que ustedes quisieran que los demás hagan con ustedes. Yo te pido, Señor, que mi esposo cambie, que mis hijos cambien, que mi jefe se dé cuenta de mi esfuerzo, de mi dedicación, y que me aumente el salario. Que mi ser querido sane, que me des un trabajo, que mi negocio prospere, que me dé las fuerzas para criar a mis hijos, porque estoy solo, estoy sola, porque el dinero nos alcance. ¿Cuántas peticiones hay? Y por eso venimos a buscar a Dios. Eso es correcto. Pero dice Santiago, tenemos que hacerlo con fe. Y la fe tiene que ser en acción, no solamente decir: Señor, yo creo en ti, Señor, yo tengo fe en ti. Bueno, ¿cómo me lo demuestras? Tengo que ser una persona, dice en el mismo Sermón del Monte, que sea la luz del mundo y que sea la sal de la tierra, porque eso son elementos que Dios espera ver en mí, para que Él pueda ver que yo tengo fe, no que me va a dar las cosas como yo las estoy pidiendo. De eso es asunto de Dios. Él sabe si da, si no da, cuánto da, Él sabe de qué color, Él sabe cuándo, Él sabe todo. Es su decisión de Dios. La mía es: Señor, aquí está mi fe. Aquí están mis 2 pescaditos y mis 5 panes. ¿Qué se puede hacer con esto? Pero Jesús los tomó en su mano, le dio gracias a Dios, y de allí salió alimento para 5,000 personas. Eso es asunto de Dios. Dios no tiene ningún problema para sacar a cualquiera de todos los problemas, para sanar todas las enfermedades, para proveer para todas las necesidades. Dios es el dueño de todo. Pero nosotros somos personas que hemos sido rescatadas de una vana manera de vivir, para vivir ahora en la luz de Dios. Si los demás ven luz en nuestra vida, significa que tenemos fe. Si los demás pueden escuchar de nosotros palabras de bendición, es porque tenemos fe. Si los demás pueden ver que nosotros somos fieles a Dios en medio de cualquier necesidad, es porque tenemos fe. La fe, amados hermanos, es fe en acción. Por eso el profeta Habacuc, termino con esto. Por eso el profeta Habacuc, en su capítulo 3, versículos 17 y 18, él puede decir, así como Job en sus palabras
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales, con todo, dice Habacuc, con todo eso, aunque esté pasando eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios espera, amados hermanos, que nuestra pequeña fe la pongamos en sus manos. Él sabrá qué hacer con ello y nunca nos dejará solos. Pero Él nos invita a vivir con fe. Amén. Bueno, si alguien desea platicar con el Señor, este es el momento para agradecerle, para ponernos en sus manos, para pedirle. Pero sin fe, eso lo tenemos que tener bien claro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vea usted a sus hijos y pregúntese si no necesita de Dios para que los guarde, para que los cuide, para que los proteja, para que crezcan en el Señor. ¿Cuántas cosas tenemos que pedirle a Dios? ¿No será bueno decirle: Señor, ayúdame con mi fe? Muy bien. Señor, te damos gracias, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Estamos delante de ti, Señor, porque necesitamos de ti. Gracias porque nos das este privilegio de poder, Señor, venir ante ti para presentarnos y pedirte, Señor, que tomes nuestra pequeña fe en tus manos. Todos tenemos alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad, y todos tenemos algo que pedirte, Señor. Pero lo que queremos pedirte, la razón por la cual queremos tocar a tu puerta, Señor, la razón por la cual te estamos llamando, es porque queremos, Señor, que tomes nuestra pequeña fe en tus manos. Tú conoces nuestra necesidad y la ponemos en tus manos y pedimos tu bendición y tu misericordia. Pero, Señor, ayúdanos. Danos de tu gracia, danos entendimiento conforme a tu palabra, para no dejar de ser fieles, para no dejar de estar comprometidos contigo, Señor. No con la iglesia, contigo. Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Escucha, por favor, cada oración. Tú has prometido estar con nosotros, nunca dejarnos. Ayúdanos a vivir con fe, en la fe de Jesús. Bendice, mi Dios, todos los corazones, todas las familias. Los padres necesitamos fe. Los trabajadores necesitan fe. Los hijos necesitan fe. Te necesitamos a ti, Señor, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Danos fe, Señor. Ayuda a nuestra fe, ayuda a nuestra incredulidad. Te pedimos perdón por nuestras faltas, pero no nos dejes, Señor. Siempre tómanos de tu mano. Te lo pedimos, Padre, en el nombre
nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga a todos.